dos efectos que se generan ahí. Un efecto resistivo por la oposición de la corriente y otra oposición que se va a generar por el campo inductivo que se va a generar cuando esté circulando esa corriente. Recuerden que esa oposición o esa cera que se genera en la línea de transmisión se está compuesta por una parte resistiva y una parte inductiva. Y muchas veces aparece una parte capacitiva ya dentro del sistema como un efecto de filtro dentro de la red eléctrica. Entonces vamos a tener componentes reales y componentes imaginarios dentro de este sistema de transmisión. Y va a depender de cómo es la línea de transmisión para ver qué tipo de fenómeno se trabaja o modelo de transmisión se posee. O un modelo tipo T o un modelo tipo H, o bien también de estas dos formas que se conocen, ¿ya? Dependiendo de cómo sea esta línea de transmisión. Entonces, bajo este concepto, nosotros deberíamos calcular estos elementos que nos aparecen dentro de estos sistemas de transmisión. Básicamente, recordar que la resistencia de esta parte la pérdida, ¿no es cierto?, que vamos a tener dentro de esta línea de transmisión, la vamos a calcular con la siguiente forma. Ya dice ahí la parte, y es una fórmula que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, que va a ser la resistencia, ¿no es cierto?, en este caso del conductor, ¿no es cierto?, de transmisión, de la línea de transmisión, va a ser igual a la resistencia del conductor, que eso es un dato obtenido por tabla del cable que yo voy a trabajar, dividido por el número de circuitos que va a tener esta alimentación, por el número de conductores por fase que tiene. ¿Ya? Número de conductores. Muchas veces la línea, a veces ocurre que por fase tenemos más de una línea, ¿ya? En alta. Puede ser 2, 3, 4, que van por fase. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, ¿no es cierto?, tenemos esa formulita para encontrar la resistencia, determinar la resistencia de línea, ¿no? Y esta resistencia total va a ser, esta fórmula anteriormente calculada multiplicado por el largo. Y ese largo se va a expresar, esa R se va a expresar, ¿no es cierto?, en medio. En hombre. ¿Ya? Esa sería la fórmula fácil para poder calcular la resistencia. ¿Ya? Generalmente, cuando uno ver cómo es lo que es aluminio, ¿no es cierto?, acero aluminio, el radio es del punto centro a la orilla, ¿no es cierto?, en este caso sería la mitad del diámetro. En algunos datos, ¿no es cierto?, dentro de las tablas de los conductores te da el diámetro del cable. Entonces, obviamente, uno lo divide por 2 y se encuentra el valor del radio para poder determinar. Ahora bien, eso con respecto a la resistencia. Pero ¿qué pasa bueno, si yo quiero también determinarlo a una determinada temperatura? Ahí tenemos la fórmula para poder determinar a una determinada temperatura. Generalmente los valores que te entregan y saber, ¿no es cierto?, cuál es la temperatura que yo necesito también saber cuál es el valor de la resistividad, ¿no es cierto?, a la temperatura, el coeficiente de temperatura a tantos grados Celsius. Entonces así yo voy a poder determinar la temperatura deseada que yo podría trabajar a esta resistencia del material. ¿Ya? Ahí se equivocó, aquí ustedes R a 20 grados. ¿Ya? R a 20 grados. Eso. No
son dos, porque todos son iguales, pero este es R a 20 grados. ¿Ya? R a 20 grados más el ρ a 20 grados, ¿a eso se refiere? Por el coeficiente de temperatura por la diferencia entre la temperatura deseada menos los 20 grados. ¿Ya? ¿Ya? Esa no es el coeficiente de temperatura del material. ¿Ya? Eso también se saca por tabla, también te lo entrega el coeficiente de temperatura. ¿Ya? Dependiendo si aluminio o cobre, tienen diferentes coeficientes de temperatura. ¿Ya? Que es la variación, que es un número, que es un número sin unidad, que es la variación de la resistencia en función de la temperatura. ¿Sabes la tabla aquí? Sí, o sea, sale la tabla del cabo. ¿Ya? Y la tabla del conductor. Ahí es número de circuito. Número de circuito. ¿Ya? Número de circuito abreviado. Número de circuito. Profe, Ya. ¿a qué se refería con la resistencia total, el RK, o sea, el largo, perdón, más que nada, todo eso? En ohms. Porque tú para poder determinar los circuitos equivalentes, que es lo ideal, tenemos una parte inductiva, una parte receptiva y una parte capacitiva en algunos casos. Por lo tanto, esos tres valores los tienes que calcular dependiendo de cómo va a ser la posición que va a tener dentro de un circuito. ¿Ya? Porque nosotros tú vas a tener una fuente y el resultado va a tener una carga, ¿cierto? Sí. Ya, pero esa alimentación, este cable que tú pusiste aquí para poder llegar de la fuente hacia la carga, ese cable no es, o sea, si tú generas aquí 20 kilomol, acá no le van a llegar 20 kilomol. Y eso lo determina, ¿no es cierto? Y eso, para poder saber cuál es la caída de tensión, necesitas saber cuál es las pérdidas que tiene el conductor. Entonces, como estamos trabajando en corriente alterna, tú sabes que esto no es solamente R. Porque no solamente se genera una oposición al paso de la corriente por la resistencia del cable, sino que además Por la temperatura. se genera una oposición al paso de la corriente por la oscilación que es la corriente alterna. Tú sabes que cualquier material inductivo, alambre, que esté oscilando con la corriente alterna, no solamente va a generar R, sino que va a generar X. Y eso está en función literalmente de omega por L. Y este es el dato que nosotros debemos encontrar. ¿Cuál es la bobina, la resistencia de ese alambre que yo voy a poner? Estos datos ya lo sé. ¿Cuál es el valor de omega? ¿Ah? ¿Ya me hizo el valor, No. 314, 314. 314. 2 por pi por 50. 314. Ese valor ya lo tenemos. 100. Entonces, ¿cuál es el valor que hay que encontrar? El valor de ¿ya? Y cuando tengo eso, cuando tengo líneas cortas, es resistencia, ¿no? Cuando tengo líneas cortas, cuando tengo distancias cortas. Pero cuando tengo 200 kilómetros, 500 kilómetros, ya no solamente voy a tener R, sino que voy a tener XL y a lo mejor voy a tener algún filtro para un armónico que se me va a crear ahí. Por lo tanto, ya no voy a tener una
pérdidas, este condensador me va a influir, porque aquí va a estar en paralelo a la carga. Por lo tanto, por aquí me va a circular una corriente y por acá me va a circular otra corriente. Entonces esto lo tengo que leer como un circuito eléctrico de corriente alterna, básicamente, pero en grandes magnitudes. Entonces lo que yo tengo que tratar de encontrar son las pérdidas que va a tener este conductor, ¿no es cierto?, a lo largo de la distancia de transmisión de la energía. Entonces, por eso aparece, obviamente, cuando uno hace el cálculo y ustedes desarrollamos, ¿cierto?, el cálculo en baja, en la cual decíamos cuál es el voltaje de pérdida de la caída de tensión que va a tener, porque sabíamos que va a tener una oposición al paso de la corriente y eso va a tender a hacer una pérdida. Claro, pero son distancias cortas, 10 metros, 200 metros, 300 metros, es una distancia corta comparado a los kilómetros que se tienen en la línea de transmisión. Entonces, esos efectos también los tengo que considerar desde el punto de vista. Porque si yo me estoy dando cuenta que estoy generando una pérdida, ¿no es cierto?, altísima en lo que son las líneas de transmisión, ¿qué va a pasar cuando por la potencia que va a llegar? Entonces, por eso todo eso se calcula y se determina de acuerdo también a las pérdidas que va a tener el cable que yo le voy a transmitir. Profesor, hay una consulta con esa fórmula. ¿A qué se refiere con el número de circuitos? Ya. Que el número de conductores yo podría decir que son 3, ¿cierto? Porque es un sistema trifásico. No, pero un sistema trifásico está ahí en alta. Po. Generalmente uno, pero cuando tú tienes red de distribución, ahí tienes más de un circuito electrónico. ¿Ya? Cuando tienes 2 generadores, 3 generadores, por ejemplo, cuando ustedes calculaban, cuando ustedes, por ejemplo, no sé si hicieron Kirchhoff, si le pasaron Kirchhoff, ¿no? Tenían 2 fuentes, hicieron con 2 fuentes, fácil, con 2 fuentes. Ya. Tenían 4 fuentes, 6 fuentes. Sí, o sea, restando, sí. Pero. ¿Cómo se va comportando la red eléctrica? Entonces, nosotros en un sistema interconectado, todos los generadores que nosotros conectamos a la red son 2. Entonces, ¿cómo se comportan dependiendo de lo que estoy generando? Es la corriente que va entregando y la potencia que va entregando la generación. Entonces, y eso va en base de un sistema de computación que va haciendo que se activen generadoras, fuentes generadoras para poder mantener la potencia constante dentro de la red. Díganme. Como estamos hablando, como usted dijo, en alta o media alta, yo genero, póngale usted, 500 kilos. Y los números de circuitos vienen siendo los transformadores que tengo asociados a ese circuito de alta. Un transformador es un circuito, otro transformador y así sucesivamente. Sí, depende de cómo está conectado. Si están en serie o en paralelo. Si tengo una red de un solo circuito donde tengo un generador, un transformador, otro transformador y una carga, es un circuito. Es un circuito. ¿Ya? Pero si tengo más de una fuente que yo estoy alimentando otro generador, 2 generadores, 3 generadores, 4 transformadores que se van conectando en paralelo, ahí ya van aumentando los circuitos de trabajo. Entonces, gracias. Por eso va relacionado con el número de circuitos. A eso va relacionado con eso. Ahí tenemos el ejemplo de la resistencia de la tabla, ¿no es cierto?, que nos van a entregar, en este caso, un cable. Ahí tenemos, por ejemplo, el código del cable. ¿Ya? Por el diámetro, ¿no es cierto?, sale el código, por una palabra, y sale el número de alambre y sale el calibre. Sale el diámetro del alambre, ¿ya? Que es un dato importante porque con el diámetro del alambre puedo sacar el radio, ¿cierto? Y me aparece también otro dato importante, la resistencia eléctrica, ¿ya? Tanto en corriente alterna como en corriente continua. Ese dato es importante, ¿ya? Porque ese dato es el que tengo que corregir. ¿Esa es otra pregunta? En esa fórmula, si son varios circuitos, creo que tienen que tener toda la misma sección y la misma característica para poder aplicarlo todo en una fórmula. Si los circuitos tienen distintos detalles, hay que hacerlo por separado.
creo que fue la primera clase que tuve con usted, hablamos de la inductancia. XL. Bueno, ahí aparece un concepto básico en serie. Fue estudiado en 1831 por Michael Faraday. Dato frío. Es un dato frío. Que obviamente este caballero, en base a otra persona que más antigua, que se llamaba Oester, un danés, un gran danés, un perro. Sino que fue un grande, que él estableció una relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica. Fue el primero que él descubrió, fue un descubrimiento. Él quería demostrar lo contrario y se dio cuenta que a través de la corriente apareció un campo magnético alrededor del cabo. Que fue el típico, no sé si ustedes porque han estudiado electricidad comúnmente o les que les gusta estudiar un poco del descubrimiento de la electricidad. Fue cuando esta persona colocó una brújula en el cable y se dio cuenta que la brújula no indicaba la dirección norte geográfica de la Tierra, sino que indicaba la dirección de la corriente. Entonces, y en el momento de invertir la polaridad, porque en ese tiempo no existía la corriente externa, solamente la corriente continua. Cuando invirtió la polaridad de la batería, también se invirtió la polaridad del campo, por ende la dirección de la brújula también cambió. Entonces ahí hizo magnetismo. Ahí entendió que con electricidad podía generar magnetismo. Entonces una persona dijo, oye, pero si con electricidad genero campo, entonces con campo puedo crear electricidad. Bueno, el que estudió ese fenómeno fue este caballero Michael Faraday, que fue el que hizo los primeros estudios de cómo a través del campo magnético generar electricidad. ¿Ya? Entonces ahí se dio cuenta de que se producían algunos fenómenos, y ese es el fenómeno que uno aparece como la inductancia. Que dice ahí que la inductancia, que es L para nosotros, que nosotros decimos L, y su unidad de medida es el Henry, que generalmente existe el milihenry, ¿cierto? Como unidad base y el Henry. Dice que es la capacidad que tiene una bobina, dice, de almacenar energía a través del campo magnético, almacenar energía. ¿Por qué? Porque recuerde lo que hablamos la primera clase cuando hablamos de los campos magnéticos, que esto se crea exclusivamente cuando está alimentado por electricidad interna, que se genera, queda magnetizada esta bobina cuando hay 0 voltios. Cuando el voltaje pasa por 0, esa bobina queda magnetizada eléctricamente, por lo tanto se produce una autogeneración de voltaje que es inversa a la generación de la polaridad de la señal que está alimentándose esa bobina. Entonces, esa autogeneración hace y ahí aparece el fenómeno de desfase del voltaje, hablamos, ¿no es cierto? Que por qué se desfasaba el voltaje, de dónde aparecía el coseno phi, y empezamos a hablar varios conceptos básicos de corriente continua, ¿cierto? De corriente alterna, ¿cierto? Entonces, ahí aparece, pero es un fenómeno que solamente aparece en corriente alterna. ¿Ya? Solamente aparece en corriente alterna. Por lo tanto, aparece cuando está energizado el sistema. Si no está energizado el sistema, nunca lo vamos a poder observar. ¿Ya? Y una de las cosas básicas que yo les daba como ejemplo es si ustedes pescan un tester y miden la resistencia de un motor eléctrico, le va a medir un valor X inversamente bajo en comparación si calculan la resistencia cuando el motor está funcionando de acuerdo a la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque si uno hace el cálculo con ese valor de resistencia, le va a valer una corriente extremadamente alta. Claro, ¿por qué? Porque el motor eléctrico está hecho de bobina, está hecho de alambre, y la gran capacidad, la gran característica de ese alambre es que la oposición al paso de la corriente se transforma en campo magnético, no en resistencia. Por lo tanto, el gran deficiencia que uno tiene ahí es porque solamente calcula la parte resistiva de la bobina, pero no la parte inductiva, no la Z, que suma las dos. ¿Se entiende eso, cierto? Por eso cuando uno mide un motor eléctrico de trifásico, lo más probable es que cuando mide la resistencia de la bobina le va a dar unos 2 ohms, 3 ohms, y cuando usted mide un motor trifásico, por ejemplo, la corriente le da 1 ampere. Y si uno hace el cálculo matemático de 380 dividido
por 2 ohms me va a dar 100 y tanto amperes. Claro, ¿por qué? Porque ahí solamente yo estoy tomando la parte resistiva de esa lámpara, no la parte inductiva o la parte de la impedancia de esa lámpara, ¿ya? Que es la suma de ambos. ¿Se entiende, cierto? Ya. Entonces, básicamente es el elemento que nosotros tenemos que calcular y determinar. ¿Ya? Como dice ahí, solamente se percibe corriente alterna. Esta es la instancia en virtud de las propiedades geométricas y magnéticas de cada uno de los elementos, y su presencia en el circuito no será efecta a menos que exista un cambio de corriente en función de un tiempo, o sea, corriente alterna. O sea, con corriente continua esto no pasa. ¿Ya? Y obviamente el campo magnético, dice ahí, depende exclusivamente de la corriente que circula. O sea, es directamente proporcional casi prácticamente. Entre más corriente, quiere decir que hay más campo. ¿Ya? Ahora, generalmente, cuando existe, ¿no es cierto?, un conductor eléctrico que tiene diferentes direcciones de corriente, dice que estos campos magnéticos se pueden tanto aumentar como disminuir, dependiendo de la dirección de las corrientes. Ahí hay un ejemplo que tenemos dos conductores que tienen diferente dirección de corriente. ¿Ya? Uno, la dirección de corriente que es positiva, y otra dirección de corriente que es negativa. ¿Ya? Supuestamente la dirección de la corriente se entiende a la dirección, ¿no es cierto?, de la ley de la mano derecha, ¿ya? Donde uno de los conceptos es la dirección del campo versus el dedo pulgar, es la dirección de la corriente. O sea, para donde yo esté moviendo la mano es la dirección del campo, y el dedo que indica la dirección de la corriente. ¿Ya? Entonces, si yo veo aquí que el campo va para arriba, significa que la corriente va en ese sentido. O sea, en otras palabras, le estoy viendo como el poquito a la corriente. ¿Ya? El poquito a la corriente. ¿Ya? Sí. Y si yo veo la otra parte, veo que el campo va en esa dirección, estoy viendo, ¿no es cierto?, La cabeza. La cabeza. ¿Así entendió? Sí, bueno. Así lo voy a enseñar después. Pero a su vez, la dirección del campo magnético generalmente va de positivo a negativo. Siempre la dirección de los campos magnéticos va de positivo a negativo. Por lo tanto, un campo magnético cualquiera, hasta un imán, ¿no es cierto? Yo sé que la dirección de los campos magnéticos, las líneas magnéticas van de positivo a negativo. Por lo tanto, como yo sé eso, los campos magnéticos que se crean entre los conductores siempre va del lado positivo al lado negativo. ¿Ya? Por eso parece que la dirección del campo magnético entre ambos alambres, ¿no es cierto?, que generan diferentes campos, por eso se genera por eso son distintos campos, porque el campo magnético va relacionado a la dirección de la corriente. Dice que este va a ser positivo y este va a ser negativo. Como hay diferencia de polaridad, ese campo, ¿no es cierto?, se induce en este otro, ¿no es cierto?, y genera esa inducción entre los campos. ¿Ya? Es un fenómeno básico de la inductancia. ¿Ya? Ahora bien, cuando pasa esto, dice, genera lo que habíamos dicho. Este fenómeno, cuando la señal eléctrica pasa por aquí, ¿no es cierto?, y la corriente alterna pasa por cero, se induce, ¿no es cierto?, una variación y se genera un voltaje que se llama FEM, fuerza electromotriz inducida. ¿Ya? Por eso aparece ahí una FEM, ¿no es cierto?, que es una fuerza electromotriz. O sea, en otras palabras, un voltaje, ¿ya?, que se genera, se autogenera. ¿Ya? Entonces, en base a esa autogeneración inducida, es una variación también del flujo eléctrico que se va a inducir en ese campo. Bueno, para poder determinar la línea de transmisión, se debe utilizar la siguiente fórmula, dice, que se expresa en H por
metros por kilómetro. ¿Ya? H dividido por kilómetro. ¿Cuál es la fórmula para poder encontrar la línea de transmisión? Esa sería la fórmula. ¿Ya? Pero que, en otras palabras, aquí tenemos el mismo concepto que es el aire. En realidad, recuerden que entre un ámbito y otro que hay aire, por lo tanto el aire también tiene una posición al paso de la corriente. ¿Ya? Esa posición al paso de la corriente también introduce en el flujo magnético. ¿Ya? Cuando uno hace los cálculos, por ejemplo, de los transformadores, por eso lo que no sé es si el profesor de máquina le enseñó esa parte, ¿no? Para ver cómo influye el campo magnético, ¿no es cierto?, la inducción magnética en un transformador. O qué es lo más básico dentro de los procesos del campo magnético y la herramienta, la máquina más elemental, ¿no es cierto?, para ese proceso. Que es literalmente el aire como propiedad de transmisión del campo. ¿Ya? Por eso la construcción de los transformadores, de los motores, son a través de chapas y no son fierro sólido. ¿Por qué? Porque el aire ayuda a poder transmitir de mejor manera, en este caso, los campos magnéticos. Si hubiera sido un fierro sólido, por ejemplo, lo más probable es que lo único que genere alta temperatura a través de ciclo de Higgs, o sea, corrientes parásitas dentro del transformador. Entonces, por eso, la gran mayoría de las máquinas eléctricas son de chapas de diferentes materiales: acero, silicoso, hierro fundido, dependiendo de las propiedades, de las máquinas eléctricas. Y por eso son chapa, aire, ¿ya? Para poder mantener el campo magnético mucho más concentrado. Entonces, este valor, ¿no es cierto?, que aparece aquí en la formulita, es el aire que me va a estar metiéndose dentro del proceso. ¿Ya? Ahora bien, esa es la fórmula madre, pero la fórmula que nosotros vamos a trabajar no es la que está ahí, sino es la que está ahí. ¿Ya? Que es LK, dice el logaritmo, para sacar, en este caso, la instancia K va a ser igual a la fórmula que está ahí, que es 1 dividido por 2 por n más 44,6, que es una constante, por el logaritmo natural, el logaritmo de equivalente, ya vamos a ver lo que es de equivalente por esa es la distancia equivalente, la D, dividido por el radio equivalente del cable. Aquí lo vamos a calcular. ¿Ya? Cierro paréntesis, todo eso por 10 a la menos 4. ¿Ya? Esa es la formulita. Ya tenemos la fórmula de RK, que era fácil, ¿no es cierto? Pero aquí ya se nos complicó un poquito. ¿Ya? Entonces, tenemos distancia equivalente o distancia media, tenemos R, que dice ahí que es el radio equivalente del cable, y tenemos N, que viene siendo el número de conductores, el número de cables que voy a trabajar. ¿Ya? El número de conductores. D, ahí dice distancia media, ¿ya? O distancia equivalente. Y R es el radio equivalente. ¿Ya? ¿Radio de qué? Radio equivalente. Radio equivalente. La Congreso o en la Congreso. Distancia equivalente. Distancia media. Ahora, va a depender para poder encontrar el R equivalente, ¿ya? Va a depender del tipo de radio de conductores. Cuando tengo un circuito o un cable, ¿no? Tenemos ese radio equivalente a el radio del cable. R equivalente cuando tengo dos conductores va a ser
la distancia, el delta, ¿no es cierto?, en metros, todo expresado en metros acá. El delta, o sea, la distancia de los centros por el radio del cable, la raíz cuadrada de I. ¿Ya? Cuando tengo 3, bueno, ahí está la fórmula, R va a ser la raíz cúbica de R por el delta al cuadrado. Y cuando son 4 conductores, sería raíz al cuadrado, ¿no es cierto?, A la cuarta. de raíz a la cuarta, ¿no es cierto?, De raíz cuadrada. raíz de 2, raíz de 2 por el radio, por el delta, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Ya? Obviamente todas estas medidas en metros, todo expresado en metros. ¿Ya? Profesor, una consulta, me perdí un poco. Esos conductores están, me imagino, un tendido eléctrico, ¿cierto? Están separados por un par de metros o más metros y no comparten lo mismo, Canalización. una misma canalización, ¿cierto? Es una línea aérea. Estamos viendo las torres de alta tensión. Cuando estamos con media tensión o alta tensión. Cuando va un conductor, 2 conductores, 3 conductores, 4 conductores por fase. Podría ser 4R, 4. Claro, podría ser 4R, 4S, 4T. O sea, al fin y al cabo estamos simulando que la circunferencia son es la torre con las patitas a los costados. Exactamente. Que tienen ahí dispositivos que vienen ya especificados como arañas, ¿no es cierto? Hay arañas de 2, hay arañas de 3 y hay arañas de 2. Profe, ¿qué son como unas cuestiones naranjas, así como, Sí, bueno, esperar, sí. o unas cuestiones redondas? Las cosas redondas. ¿Que se choquen todavía? Ah, sí, ¿después de eso? Sí. Son boyas. Son Boya. boyas. Es señalización, ¿no? Boya aérea. Siempre cruzan por una calle. Sí. Que puede ser una pista de Sí, emergencia. porque las calles de los helicópteros, las calles de los aviones Que también. puede ser una pista de emergencia. Un avión. Yo he visto en la media que en medio de boya no es como este. Y si son arañas de 4 patas, ¿por qué se llaman arácnidos? Qué grabado eso.